Juan capítulo 19, versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. La gran incógnita que surge es: ¿existen pecados más grandes que otros? Y analizando el contexto bíblico, me di cuenta que no. Me di cuenta que no, hermanos. Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, Él nos justifica mediante Cristo, porque esto es lo que nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice acá: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Es decir, somos justificados mediante Cristo, mediante la fe que hemos puesto en Él, por recibirle. Y es tremendo porque ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que un asesino tenga el mismo beneficio que el que ha asesinado? O el que ha violado a un niño, el que es drogadicto, el que siempre ha hecho el mal, el asesino. Bueno, resulta y pasa de que Dios llamó a toda la humanidad al arrepentimiento. Dios no hace acepción de personas. Y yo sé que estamos en un ámbito terrenal en donde se mueve mucha maldad. Y esto inquieta a mucha gente, ¿no? Porque hay gente que me dice: pero Dios, ¿por qué va a perdonar a este? Dios, ¿por qué va a perdonar al otro? Por eso envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, para podernos justificar delante de Él mismo. Un asesino, un sicario, un violador, todo ser humano tiene el derecho ante Dios de ser justificado mediante Cristo, mediante la fe. Si el hombre se arrepiente de corazón y recibe a Jesús, Dios lo va a perdonar. Él lo va a perdonar porque Él es un Dios amoroso y compasivo y bueno. Y hay gente que me dice: pero ¿cómo es justo de que un hombre que hizo daño a niños, un pedófilo, un violador, un asesino, tenga el mismo derecho de salvarse, así como yo, que nunca he hecho nada malo? Bueno, resulta y pasa de que todos hemos pecado contra Dios. Y Dios ve el causante, Dios ve el inicio de lo que llevó a esa persona a ser lo que es. Todo tiene un inicio, hermanos. Yo siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Nadie nace siendo un criminal, nadie nace siendo un violador, nadie nace siendo un asesino. No, nadie nace siendo algo en la vida. Esto se va formando, es decir, la persona tiene una formación, algo pasó en su vida que lo llevó a hacer eso, y ese algo solo lo sabe Dios. Por eso el Señor nos tiene tanta misericordia. A veces hay personas que terminan siendo algo por las cosas que otros le han hecho, y esto les marca de por vida y se vuelven. Son personas buenas y terminan siendo personas malas. Las personas pueden cambiar por lo que otras personas le hayan hecho. Por eso no podemos juzgar nosotros, porque Dios sí conoce el pasado de esa persona. Dios sabe lo que esa persona le hicieron en su etapa de niñez, de adolescencia. Por esa razón no podemos juzgar. Ahora otra cosa, la más importante. Así como cuando una persona es llevada ante un juez y va a ser procesada, va a ser juzgada, y esa persona queda en libertad bajo fianza, es exactamente lo que hizo Jesús. Él fue y pagó una fianza por ti y por mí, pero lo hizo con un sacrificio, lo hizo en la cruz para podernos justificar. No solamente al violador, al asesino, sino a aquellos
que queríamos ser salvos, aquellos que creíamos en Él. La salvación es para todos porque Dios no hace acepción de personas. Ese es el punto número 1. Ahora el punto número 2. Sí existe un pecado que Dios no perdona. Es el único. De resto Dios perdona cualquier pecado. Pero el pecado que no perdona el Señor lo encontramos en Mateo capítulo 13, capítulo 12, versículo 31 y 32. Miren lo que dice acá. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Escuche, es tan delicado esto que una persona puede blasfemar contra el Señor Jesús, puede hablar mal del Señor Jesús y Dios puede tener misericordia y perdonarle. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es el único pecado que Dios no va a perdonar. ¿Y qué es blasfemar? ¿Qué significa blasfemia? Palabra o expresión, escuchen, palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Hermanos, hay que cuidarnos mucho porque el pecado es algo que condena al hombre. Y Dios nos ha justificado por medio de Jesús, pero esto no quiere decir que vamos a pecar deliberadamente, como dice Pablo, no, sino cuidar nuestras vidas en Cristo, llevar una vida que a Dios le agrade, una vida que diga a Dios, wow, me gusta cómo vive mi hijo, se guarda para mí, obedece mi palabra. Y yo comparo mucho la palabra de Dios con la Constitución, ¿no? Con la Constitución de un país, con las leyes de un país. Cuando un ciudadano vive bajo la Constitución, ¿por qué lo van a meter preso? ¿Por qué va a ir a la cárcel? Si está cumpliendo con lo que está establecido. Bueno, pasa igual con la palabra del Señor. Si nos enfocamos en ella, mediante la fe, viviendo como Dios manda, ¿qué nos puede pasar? Somos salvos por gracia, ojo, no por la ley. Pero si estamos cumpliendo con las cosas que Dios nos manda hacer, vamos a estar tranquilos. Y vamos a darle la gloria y la honra al Señor por su gran amor y por este mensaje tan lindo que nos da cada día. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es más clara que el agua. Gracias, Papito Santo, por justificarnos delante de ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos en aquella cruz y dar la vida por nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque ningún ser humano, Padre, merecía ser salvo. Porque todos, Señor, hemos pecado y estábamos, Señor, excluidos de tu gloria y de tu presencia. Pero por ese sacrificio, Señor, nos lograste justificar. Te amamos, Padre, y te glorificamos el día de hoy, dándote la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.